Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes el modelo atómico de Rutherford, también conocido como modelo atómico nuclear. En pantalla pongo el minuto donde inicia la discusión para entender el modelo atómico de Rutherford y añado debajo el minuto si solamente quieren un resumen rápido del modelo. Igualmente en la descripción del video pueden encontrar los diferentes temas que encontrarán en esta exposición. Al inicio, los átomos fueron propuestos por Demócrito en el siglo V a.C., quien pensaba que todo está hecho de pequeñas partículas indivisibles, es decir, de pequeños objetos que no podían cortarse, denominados átomos, y la palabra átomo significa indivisible. Demócrito pensaba que los átomos estaban en constante movimiento y que al combinarse entre sí de varias formas daban paso a toda la materia que podemos ver o que podemos interactuar con ella, pero esto era solo reflexiones que tenía Demócrito y durante mucho tiempo esta teoría fue olvidada, ya que Aristóteles dejó como teoría única la de los 4 elementos para explicar a la materia. Fue hasta 1803 que con su modelo de esferas sólidas, John Dalton retoma las ideas de Demócrito sobre los átomos y Dalton ve a los átomos como esferas sólidas, uniformes y muy pequeñas que no pueden cortarse, donde cada elemento, un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en algo más simple, entonces un elemento es un bloque de construcción para la materia. Este bloque tiene mismo tipo de átomos, es decir, si yo tuviera hidrógeno, el elemento hidrógeno, todos los átomos que hacen al hidrógeno son iguales, pero si yo cambio otro elemento, los átomos van a ser distintos. Por ejemplo, los átomos del oro son más grandes que los átomos del hidrógeno, pero cada uno de ellos, tanto el oro como el hidrógeno, están hechos de estas pequeñas esferas a las que se les llama átomos. Sin embargo, los átomos están hechos de partículas más pequeñas, entonces esta idea de que el átomo no puede cortarse se vio desmentida tiempo después. Para el tiempo de Joseph John Thomson y los experimentos de rayos catódicos, ya se ocupaba la electricidad para diversos experimentos y para diversos fines. Y esto es importante para que recordemos que existen cargas tanto positivas como negativas y estas tienen que estar balanceadas si no queremos que exista una corriente eléctrica que nos pudiera hacer daño. Thomson descubre el electrón en el año de 1897 y el electrón es una partícula, es un objeto muy pequeño que tiene una carga negativa y puede representarse como E superíndice menos, cuya carga es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta carga la determinó Millikan con el experimento de las gotas de aceite. Entonces el átomo está compuesto de partículas aún más pequeñas. Entonces, para el modelo atómico de Thomson, él visualizaba el átomo como una esfera, una nube cargada positivamente, la cual tenía incrustadas partículas negativas que son los electrones. También se le llama del pudín o budín de pasas porque recuerda el postre donde las pasas vienen siendo los electrones y el bizcocho, la parte del pan, viene siendo la carga positiva. Entonces esta carga positiva va a balancear la carga de los electrones que están incrustados en ella, pero no puede haber como tal cargas incrustadas en otra carga. Por ello, tiempo después, Hantaro Nagaoka, en su modelo atómico saturniano, o conocido como modelo atómico de Nagaoka, él propone que existe una masa grande cargada positivamente, donde va a estar un anillo alrededor de esta carga, donde estarán los electrones. Estos electrones estarán girando, cientos de electrones estarían girando alrededor de esta carga grande positiva, recordándonos al planeta Saturno, donde Saturno tiene sus anillos. Entonces para Nagaoka debía haber el átomo tenía que tener una esfera en el centro, masiva y cargada positivamente, y que tenía alrededor un anillo con cientos de cargas negativas que son nuestros electrones.
y esto se equilibraba por las fuerzas electrostáticas. Las fuerzas electrostáticas son las que hay entre cargas, donde cargas opuestas, como en este caso positivas y negativas, se están atrayendo entre sí, y las cargas del mismo signo, por ejemplo todos los electrones entre sí, se están repeliendo. Este balance de cargas positivas y negativas mantenía estable para Nagaoka al átomo, pero le faltaba evidencia experimental a Nagaoka para confirmar su modelo. Hablemos de la radiación y de la radioactividad para entender los experimentos que hizo Rutherford. La radiación la podemos entender como la transmisión y propagación de energía, y esto puede darse en forma de ondas, de rayos o de partículas. Un ejemplo, por ejemplo, el Sol transmite energía en forma de calor, y también transmite rayos o partículas que tienen energía. La luz que nosotros vemos es una forma de radiación. Las microondas, valga la redundancia, en un horno de microondas están emitiendo radiación. Esta radiación tiene mayor o menor energía dependiendo de el tipo de radiación que sea. Por ejemplo, los rayos gamma son de muy alta energía, mientras que las ondas de radio son de muy poca energía si estamos hablando del espectro electromagnético como el que está en la imagen. En el caso de la radioactividad, quienes ganaron el premio Nobel en el año de 1903 por sus trabajos en la radioactividad fueron Becquerel, Pierre Curie y Marie Curie, donde descubrieron por una sal de uranio que algunos elementos, como ya dije, como el uranio, van a emitir radiación espontánea, ya sea energía o partículas, ya que este elemento va perdiendo energía al tener un núcleo inestable. Entonces la radioactividad es una propiedad que tienen algunos elementos y van a emitir cierto tipo de radiaciones. Entonces, si son cierto tipo de radiaciones, pueden haber ondas, rayos o partículas que llevan energía. Entonces, la radioactividad encontraremos que hay partículas alfa, beta y gamma, y esto lo hizo Ernest Rutherford en sus experimentos, donde, recordemos, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, en un bloque de plomo existía una sustancia radioactiva dentro que se ponía, y había un orificio donde todo lo que transmitía esta sustancia radioactiva iba a salir. Yo iba a tener una placa de algún material en el viaje de esta radiación que saldría de la sustancia radioactiva, y una placa fotográfica la cual es sensible a la luz. Entonces yo podría ver dónde caerían ciertos tipos de partículas o de rayos, ya que la placa fotográfica los registraría en su superficie. Entonces podemos ver que hay una emisión de energía por parte de esta sustancia radioactiva. Lo que hace Rutherford es poner unas placas cargadas, una positivamente, que sería la de la parte de arriba, una negativamente, que sería la parte de abajo, donde se generaría un campo eléctrico, que son estas líneas, en pantalla, para observar qué sucede si hay más cargas que estén en esta transmisión de energía, en este rayo de color amarillo. Rutherford se da cuenta que para la placa cargada eléctricamente negativa, existirían partículas que se desvían hacia esta zona de la placa negativa. Entonces deberían de ser partículas positivas porque se están viendo atraídas por la carga negativa. Estas partículas se conocen como partículas alfa, y el rayo que emana de estas partículas son los rayos alfa. Por su parte, para la placa positiva se observaba que había un rayo que se desviaba hacia la placa positiva. Entonces aquí tenemos cargas negativas, porque estas cargas negativas, al sentirse atraídas por la placa positiva, nos indica que efectivamente hay un rayo negativo, los cuales tienen partículas beta, o también que forman los rayos beta. Y este rayo que seguía en el centro son los rayos gamma, los cuales no tienen carga.
¿Y cómo sabemos que no tienen carga? Porque no se ve desviado ni por la parte positiva de la placa ni por la parte negativa de la placa. Entonces existen tres tipos de radiación dentro de la parte de radioactividad: partículas positivas, alfa, partículas negativas, beta, y partículas gamma, las cuales tienen energía y no tienen carga, y son rayos de fotones. Las partículas negativas forman rayos de electrones y las partículas positivas son rayos de partículas que tienen una carga de +2. Entonces, Ernest Rutherford, con el conocimiento ya de los tipos de partículas, hace el experimento de la laminilla de oro. Entonces nuevamente tenemos una fuente de partículas alfa y vamos a tener una pantalla luminiscente que estaba hecha de sulfuro de zinc, la cual va a brillar cuando lleguen las partículas sobre su superficie. Y voy a tener una laminilla de oro en el centro y va a haber rayos de partículas alfa que van a pasar a través de esta laminilla de hierro, y podemos ver que se forman diversos rayos dependiendo de varias cosas. Si yo tengo mi partícula alfa, casi todas las partículas alfa atravesaban la laminilla de hierro, entonces la parte que estaba iluminada era la que quedaba exactamente al otro lado de la laminilla de hierro, donde veíamos que nuestras partículas alfa atravesaban la laminilla sin problema. Pero había otros rayos en ciertos ángulos que se veían dispersados. Entonces había partículas alfas que eran dispersadas, pero eran en una menor cantidad. Y también existía el caso cuando la partícula alfa rebotaba un poco más y eran menos partículas, pero estas sí eran desviadas de la laminilla de oro y se podía observar por la parte de la iluminación de luz que había en la pantalla luminiscente. Entonces hay dos observaciones importantes: la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la laminilla y algunas partículas alfa se dispersan o se desvían. Entonces, ¿qué tiene que estar pasando en esta laminilla de hierro? Si nosotros vemos ahora los átomos, los cuales tengan un centro donde esté la mayor cantidad de la masa del átomo, la mayor cantidad de materia, y en lo anaranjado sería el volumen del átomo, donde estarían los electrones, se vería lo siguiente: que los rayos están atravesando a los átomos y en esa parte no hay masa. Entonces el átomo tiene un gran espacio vacío, es decir, los átomos están huecos, por decirlo de una manera más simple. ¿Y qué pasa con las partículas alfas que están desviadas o que están dispersadas? Pasaría lo siguiente: si estas partículas alfa golpean este centro, que tendría que estar cargado positivamente también para poder desviar la partícula alfa, porque la estaría repeliendo, veríamos que la partícula se desvía o que incluso la partícula regresaría, que rebotaría. Entonces debe haber un centro cargado positivamente, al cual Rutherford le dice que es su núcleo. Entonces el modelo atómico de Rutherford también es llamado modelo nuclear y tiene estas características con base en el experimento anterior. Tenemos a nuestro átomo, el cual ahora vemos que tiene un núcleo, una carga centrada positivamente. Vimos que los rayos alfa atraviesan prácticamente la mayor parte del tiempo a los átomos, entonces esto nos revela que el átomo tiene un gran vacío, que está hueco, que la mayor cantidad de la masa del átomo va a estar centrada en un núcleo positivo, y este núcleo es muy pequeño en comparación con el tamaño del átomo. Entonces la masa está muy pequeña y está concentrada en el centro de los átomos, y estas cargas positivas o esta carga positiva que está en el núcleo está hecha de partículas que son los protones, y de hecho Rutherford es el descubridor del protón, que pueden representarse como P superíndice más. Y los electrones estarían alrededor
de este núcleo positivo viajando a altas velocidades para balancear las fuerzas electrostáticas. ¿En qué sentido? Si los electrones no estuvieran moviéndose a una gran velocidad, lo que pasaría es que estos electrones caerían sobre la carga positiva porque ganaría la fuerza de atracción entre la carga positiva y las cargas negativas, y para que no suceda esto, estos electrones tienen que estar viajando a altas velocidades. Entonces hemos visto hasta ahora que todo inicia con la idea de los átomos de Demócrito, quien pensaba que eran partículas indivisibles que no podían cortarse. Estas ideas las retoma Dalton para el año de 1803, donde él sugiere que los átomos son esferas sólidas, uniformes y diminutas, donde cada elemento tiene un tipo de átomo en particular con una masa y con un tamaño particulares. Después Thomson, al descubrir el electrón, propone el modelo del pudín de pasas o modelo de Thomson, donde existe una carga positiva grande y en esta carga positiva grande se van incrustando las cargas negativas que son los electrones. Nagaoka nos dice que debería de existir para el átomo un núcleo positivo, un centro positivo, y en un anillo alrededor de este núcleo positivo hay cientos de electrones que giran a su alrededor. Y posteriormente Rutherford, avanzando en el entendimiento del átomo, nos dice que la masa del átomo está en un núcleo muy pequeño a comparación del volumen total del átomo, que tiene una carga positiva. Estas cargas positivas son los protones, y que alrededor de él viajan a grandes velocidades los electrones. Se le llama modelo nuclear porque tiene un núcleo, este centro positivo, para el átomo de Rutherford. Quedan todavía varios modelos atómicos para que lleguemos al modelo actual, que es el que sigue siendo aceptado. En esta parte dejo los 3 anteriores videos, el de Dalton, el de Nagaoka y el de Thomson, por si quieren repasar estos modelos atómicos. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.